los mapas así de estos en los libros, como el Señor de los Anillos y todos los de Tolkien, por ejemplo, son una pasada. Y los de Laura Gallego también son muy, muy chulos. Ya entraremos en esos libros. Empecemos con el viento. Un silencio triple. Volvía a ser de noche. En la posada Roca de Guía reinaba el silencio. Un silencio triple. El silencio más obvio era una calma hueca y resonante, constituida por las cosas que faltaban. Si hubiera soplado el viento, este habría suspirado entre las ramas, habría hecho chirriar el letrero de la posada en los ganchos y habría arrastrado el silencio que hay abajo como arrastra las hojas caídas en otoño. Si hubiera habido gente en la posada, aunque solo fuera un puñado de clientes, ellos habrían llenado el silencio con su conversación y sus risas, y con el barullo y el tintineo propios de una taberna a altas horas de la noche. Si hubiera habido música, pero no, claro que no había música. De hecho, no había ninguna de esas cosas, y por eso persistía el silencio. En la posada Roca de Guía, un par de hombres apiñados en un extremo de la barra bebían con tranquila determinación, evitando las discusiones serias sobre noticias perturbadoras. Su presencia añadía otro silencio, pequeño y sombrío, al otro silencio, hueco y mayor. Era una especie de aleación, un contrapunto. El tercer silencio no era fácil vencerlo. Si pasabas una hora escuchando, quizá empezarás a notar en el suelo de la madera y en los vastos y astillados barriles que había detrás de la barra. Estaba en el peso de la chimenea de piedra negra que conservaba al calor un fuego que ya llevaba mucho rato apagado. Estaba en el lento ir y venir de un trapo de hilo blanco que flotaba el veteado de la barra, y estaba en las manos del hombre allí de pie, sacándole brillo a una superficie de caoba que ya brillaba bajo la luz de las lámparas. El hombre tenía el pelo rojo como el fuego, sus ojos eran oscuros y distantes, y se movía con la sutil certeza de quienes saben muchas cosas. Posada Roca de Guía era suya, y también era suyo el tercer silencio. Así debía de ser, pues ese era el mayor de los tres silencios, y envolvía a los otros dos. Era profundo y ancho como el final del otoño. Era grande y pesado, roca alisada por la erosión de las aguas de un río. Era un sonido paciente y impasible como el de las flores cortadas, el silencio de un hombre que espera la muerte. Capítulo 1. Un sitio para los demonios. Era una noche de abatida, y la clientela habitual se había reunido en la Roca de Guía. No podía decirse que 5 personas formaban un grupo muy numeroso, pero últimamente, en los tiempos que corrían, nunca se reunían más de 5 clientes en la taberna. El viejo Cap oficiaba de narrador y suministrador de consejos. Los que estaban sentados en la barra bebían y escuchaban. En la cocina, un joven posadero, de pie junto a la puerta, sonreía tras escuchaba los detalles. Sonreía mientras escuchaba los detalles de una historia que ya conocía. Cuando despertó, Tabarlina grande estaba encerrado en una alta torre. Le habían quitado la espada y lo habían despojado de las herramientas. No tenía
Aquí hay unos hombres sedientos. El posadero apareció con 5 cuencos de tofugo y 2 hogazas calientes de pan. Le sirvió más cerveza a Jake, el chef, y al viejo Cobb, moviéndose con vigor y desenvoltura. Los hombres interrumpieron el relato mientras daban cuenta de la cena. El viejo Cobb desempujó su cuenco del estofado con la eficacia depredadora de un soltero de toda la vida. Los dos todavía estaban soplando en su estofado para enfriarlo, cuando él terminó el pan y retomó la historia. Taborlin tenía que huir, pero cuando miró alrededor, vio que en su celda no había puerta ni ventana. Lo único que había era piedra lisa y dura, una celda de la que jamás había escapado nadie. Pero Taborlin conocía el nombre de todas las cosas, y todas las cosas estaban a sus órdenes. Le dijo la piedra: «Rómpete». Y la piedra se rompió. La pared se partió con una hoja de papel, y por esa brecha Taborlin vio el cielo y respiró el dulce aire primaveral. Se acercó al borde, miró hacia abajo y sin pensárselo 2 veces, se lanzó al vacío. El muchacho abrió mucho los ojos. «¡No!», exclamó. Cobb asintió con seriedad. Taborlin se precipitó, pero no perdió la esperanza. Conocía el nombre del viento, y el viento le obedeció. Le habló al viento, y este lo meció y lo acarició, hasta el suelo suavemente, como si fuera un vilano de carga, y lo puso de pie con la dulzura del beso de su madre. Y cuando Taborlin llegó al suelo y se tocó el costado donde lo habían apuñalado, vio que no tenía más que un rasguño. Quizá fuera cuestión de suerte. Cobb se dio unos golpecitos en el puente de la nariz con aire de felicidad. O quizá tuviera algo que ver con el amuleto que llevaba debajo de la camisa. ¿Qué amuleto?, preguntó el muchacho intrigado, con la boca llena de estofado. El viejo Cobb se inclinó hacia atrás en el taburete, contento de que le exigieran más detalles. Unos días antes, Taborlin había conocido a un calderero en el camino, y aunque Taborlin no llevaba mucha comida, compartió su cena con el anciano. «Una decisión muy sensata», le dijo Graham en voz baja al muchacho. «Como sabe todo el mundo, un calderero siempre paga doblemente los favores». «No», rezongó Jake, «dilo bien». «Con un consejo paga doble el caldero el favor imperecedero». El posadero, que estaba plantado en la puerta de la cocina detrás de la barra, habló por primera vez esa noche. «¿Te dejas merced la mitad?» «Siempre es usted paga al carcelero. Paga una vez cuando lo ha comprado, paga doble a quien le ha ayudado y paga triple a quien le ha insultado». Los hombres que estaban sentados a las barras de unos troncos se sorprendieron al ver a Cobb allí de pie. Llevaban meses yendo a la roca de guía todas las noches de abatida, y hasta entonces Cobb nunca había participado en la conversación. De hecho, eso no le extrañaba a nadie. Solo llevaba un año en el pueblo, todavía lo consideraban un forastero. El aprendiz de herrero vivía allí desde los 11 años y seguían llamándole ese chico de Ranish, como si Ranish fuera el país extranjero y no un pueblo que estaba a menos de 50 kilómetros de allí. Lo oí decir una vez, dijo Cobb, notablemente turbado por allí en el silencio. El viejo Cobb asintió con la cabeza, carraspeó y retomó el hilo de la historia. Pues bien, ese amuleto valía un cubo lleno de reales de oro, pero para recompensar a Taborlin por su generosidad, el calderero se lo vendió por solo un penique de hierro, un penique de cobre y un penique de plata. Era negro como una noche de invierno y estaba frío como el hielo, pero mientras lo llevaba colgado del cuello, Taborlin estaría a salvo de todas
demonios y demás. Daría lo que fuera por una cosa así en los tiempos que corren, dijo Shepson un día. Era el que más había bebido y el que menos había hablado en el curso de la velada. Todos sabían que algo malo había pasado en su granja la noche del prendido pasado, pero como eran buenos amigos no le habían insistido para que se lo contara, al menos no tan pronto, ni estando todos tan sobrios. Ya, ¿y quién no?, dijo el viejo Cobb diplomáticamente y dio un largo sorbo de su cerveza. No sabía que los Chandran fueran demonios, dijo el muchacho. Tenía No son demonios, dijo Jake con firmeza. Fueron las 10 primeras personas que rechazaron el camino marcado por Telo, y él los maldijo y los condenó a deambular los rincones de... ¿Esto aquí cuenta la historia, Jacob Walker?, saltó Cobb. Porque si es así, pues continuar. Y los hombres se miraron con fijeza. Al final Jake desvió la mirada y masculló algo que quizá fuera una disculpa. Cobb se volvió hacia el muchacho y explicó: es el misterio de los Chandrian. ¿De dónde vienen? ¿A dónde van después de cometer sus sangrientos crímenes? Son hombres que vendieron su alma, demonios, espíritus, nadie lo sabe. Cobb le lanzó una mirada de profundo desdén a Jake y añadió: aunque los imbéciles aseguren saberlo. A partir de ese momento, la historia dio pie a numerosas discusiones sobre la naturaleza de los Chandrian, sobre las señales que alertaban de su presencia a los que estaban atentos, sobre si el amuleto protegería a Tabarín de los bandidos, o de los perros enloquecidos, o de las caídas de caballo. La conversación se estaba acalorando cuando la puerta se abrió de par en par. Jake giró la cabeza. Era hora, Carter. Explícale a este idiota cuál es la diferencia entre un demonio y un perro. Todo el mundo lo sabe. Jake se interrumpió y corrió hacia la puerta. Por el cuerpo de Dios, ¿qué te ha pasado? Carter dio un paso hacia la luz. Estaba pálido y tenía la cara manchada de sangre, apretada contra el pecho una vieja manta de montar a caballo con una forma extraña, incómoda de sujetar, como se llevara un montón de astillas para prender el fuego. Al verlo, sus amigos se levantaron de los taburetes y corrieron hacia él. Estoy bien, dijo Carter mientras entraba lentamente en la taberna. Tenía los ojos muy abiertos, como un caballo asustadizo. Estoy bien, dejó caer la manta encima de la mesa más cercana y el fardo golpeó con un ruido sonoro contra la madera, como si estuviera cargado de piedra. Tenía la ropa llena de cortes largos y rectos, la camisa gris con los vaqueros girones, salvo donde la tenía pegada al cuerpo, manchada de una sustancia mate de color rojo oscuro. Graham intentó sentarlo en una silla. Madre de Dios, siéntate, Carter. ¿Qué te ha pasado? Siéntate. Carter sacudió la cabeza con testador. Ya os he dicho que estoy bien. No estoy mal herido. ¿Cuántos eran?, preguntó Graham. Uno, respondió Carter. Pero no es lo que pensáis. Maldita sea, ya te lo dije, Carter, rompió el viejo Cobb con la mezcla de susto y enfado propia de los parientes y los amigos íntimos. Llevo meses diciéndotelo. No puedes salir solo. No puedes ir hasta Baen. Es peligroso. Jake le puso una mano en el brazo a la anciana para hacerlo callar. Venga, siéntate, insistió Graham, que todavía intentaba llevar a Carter hasta una silla. Quítate esa camisa para que podamos lavarte. Carter sacudió la cabeza. Estoy bien. Tengo algunos cortes, pero la sangre es casi toda de Nelly. Le saltó encima. La mató a unos 3 kilómetros del pueblo, más allá del puente viejo. Esa noticia fue recibida con profundo silencio.
no se tiene suerte dos veces. Carter apretó los labios dibujando una fina línea. Estiró un brazo y tiró del extremo de la manta ensangrentada. Lo que había dentro rodó sobre sí mismo una vez y se enganchó en la tela. Carter dio otro tirón y se oyó un fuerte ruido, como si hubieran vaciado un saco de guijarros encima de la mesa. Era una araña negra como el carbón y del tamaño de una rueda de carro. El aprendiz herrero dio un brinco hacia atrás, chocó contra una mesa, la derribó y estuvo a punto de caer también al suelo. El rostro de Cobb se afirmó. Graham, Shep y Jake dieron gritos inarticulados y se apartaron llevándose las manos a la cara. Carter retrocedió un paso en un gesto crispado. El silencio inundó la habitación como un sudor frío. El posadero frunció el ceño. No puede ser que ya hayan llegado tan al oeste, dijo. De no ser por el silencio, lo más probable es que nadie lo hubiera oído, pero lo oyeron. Todos apartaron la vista de aquella cosa que había encima de la mesa y miraron, mudos, al pelirrojo. Dick fue el primero en recuperar el habla. ¿Sabes qué es? El posadero tenía la mirada ausente. Un Skrull, respondió ensimismado. Creí que las montañas. Un Skrull, le cortó Jake. Por el carbonizado cuerpo de Dios, Scott. ¿Habías visto alguna vez una cosa como esa? ¿Cómo? El posadero levantó bruscamente la cabeza, como si de pronto hubiera recordado dónde estaba. Ah, no. No, claro que no. Al ver que era lo único que se había quedado a escasa distancia de aquella cosa negra, dio un paso hacia atrás. Era algo que oí decir. Todos me miraron. ¿Os acordáis del comerciante que vino hace un par de ciclos? Todos asintieron. El muy capullo intentó cobrarme 10 peniques por la media libra de sal, dijo automáticamente repitiendo esa queja por enésima vez. Debí comprarle un poco, murmuró Jake. Graham sintió silencio. Era un miserable, escupió Cobb con desprecio, como si aquellas palabras tan familiares lo agarrantaran. En un momento de apuro podía pagarle 2, pero 10 es un robo. No es un robo si hay más cosas de esas en el camino, dijo Shep sombrío. Todos volvieron a dirigir la mirada hacia la cosa que estaba encima de la mesa. Cobb nunca había oído decir que los habían visto cerca del Melcombe. Se apresuró a decir Scott escudriñando el rostro de los clientes que seguían observando aquella cosa. Creí que solo pretendía subir los precios. ¿Qué más te contó? Preguntó Carter. El posadero se quedó un momento pensativo y luego se encogió de hombros. No me enteré de toda la historia, solo sé que un par de horas en el pueblo. No me gustan las arañas, dijo el aprendiz herrero. Se había quedado a más de 4 metros de la mesa. ¡Tapadla! No es una araña, claro sí, no tiene ojos. Tampoco tiene boca, apuntó Carter. ¿Cómo come? ¿Qué come? Preguntó Shep sombrío. El posadero seguía observando aquella cosa con curiosidad. Se acercó un poco más y estiró un brazo. Los demás se apartaron un poco más de la mesa. Cuidado, dijo Carter. Tiene las patas afiladas como cuchillos. Como navajas de afeitar, diría yo, dijo Scott. Acarició con sus largos dedos el cuerpo negro y informe del Skrull. Es duro y suave, como la cerámica. No lo toques, dijo el aprendiz de herrero. Con cuidado el posadero cogió una de las largas y lisas patas e intentó partirla con ambas manos, como si fuera un palo. No, no es duro como la cerámica, rectificó. Lo puso contra el borde de la mesa y se apoyó en ella con todo el peso del cuerpo. La pata se partió con un fuerte crack, parece más bien de piedra. Miró a Carter y preguntó cómo se hizo todas las grietas. Señaló las finas rajas que cubrían la
se le cayó encima, explicó Carter. Esa cosa saltó de un árbol y empezó a trepar por ella, haciéndole cortes con las patas. Se movía muy deprisa. Yo ni siquiera sabía qué estaba pasando. Ante la insistencia de Graham, Carter se dejó caer por fin en la silla. Nelly se enredó con el arnés, se cayó encima de esa cosa y le rompió unas cuantas patas. Entonces eso se dirigió hacia mí. Se me subió encima y empezó a treparme por todo el cuerpo. Puso los brazos sobre el pecho ensangrentado y se estremeció. Conseguí quitármelo de encima y lo pisé con todas mis fuerzas. Entonces volvió a subírseme. Dijo la frase sin terminar. Estaba pálido como la cera. El posadero asintió con la cabeza y siguió examinando aquella cosa. No tiene sangre, ni órganos. Por dentro es solo una masa gris, hundido, como una seta. Portelo, no la toques más, dijo suplicante el aprendiz del herrero. A veces las arañas pican después de muertas. ¿Queréis hacer el favor? Intervino con mordacidad. Las arañas no son grandes como cerdos. Ya sabéis qué es esa cosa. Miró alrededor, riéndose en cada uno de los presentes. ¡Es un demonio! Todos miraron aquella cosa rota. No digas tonterías, dijo Jake, acostumbrado a llevar la contraria. No es como de vago. Puede. Todos sabían que estaba pensando. Era verdad que existían los demonios, pero eran como los ángeles de Telu, eran como los héroes y como los reyes. Pertenecían al mundo de las historias. Tabalina grande invocaba al fuego y a los rayos para destruir demonios. Telu los destrozaba con las manos y los lanzaba ahuyentes a un vacío innombrable. Tu amigo de la infancia nos mataba uno a pistolas en el camino de Baitbridge. Eso era ridículo. Coche pasó por el cabello rojo y luego interrumpió el silencio. Solo hay una forma de saberlo, dijo metiéndose una mano en el bolsillo. Hierro o fuego. Sacó una cortada bolsita de cuero. Y el nombre de Dios, punto le dio Graham. Los demonios temen tres cosas: el hierro frío, el fuego limpio y el sagrado nombre de Dios. El posadero apretó los labios sin llegar a rozar una vaca de desagrado. Claro, dijo mientras vaciaba la bolsita de cuero sobre la mesa y empezó a rebuscar entre las monedas. Había pesados talentos de plata, finos sueldos de plata y otras de cobre, medios peniques y drabines de hierro. Alguien tiene un ardite. Hazlo con un drabin, puso Jake. Son de hierro del bueno. No quiero hierro del bueno, replicó el posadero. Los drabines tienen demasiado carbono, es casi todo acero. Tienes razón, decía el aprendiz herrero. Pero no es carbono. Para hacer el acero se emplea coque. Coque y cal. El posadero sintió con deferencia. Tú lo sabes mucho mejor que yo, joven maestro. Al fin y al cabo, te dedicas a eso. Sus largos dedos encontraban por fin un fino ardite entre un montón de monedas. Lo alzó. Aquí está. ¿Qué le hará? Preguntó Jake. El hierro mata a los demonios, dijo con voz vacilante. Pero este ya está muerto. Quizá no le haga nada. La forma de averiguar. El posadero los miró a todos a los ojos, uno por uno, como tonteándolos. Luego se volvió con decisión a la mesa y todos se apartaron un poco. Apretó el ardite de hierro contra el negro cortado de aquella criatura y se oyó un breve e intenso crujido, como el de un leño de pino al partirse en el fuego. Todos se sobresaltaron y luego se relajaron al ver que aquella cosa negra seguía sin moverse. Cobb y los demás intercambiaron una sonrisa temblorosa, como niños asustados por una historia de fantasmas. Pero se les borró la sonrisa de los labios cuando la habitación se llenó del dulce y agrio olor a flores podridas y pelo quemado. El posadero puso el ardite sobre la mesa con un fuerte clic. Bueno, dijo sacándose las manos del delantal.
que ya ha quedado claro. ¿Qué hacemos ahora? Unas horas más tarde, el posadero, plantado en la puerta de la roca de guía, descansó la vista contemplando la oscuridad. Retazos de luz procedentes de las ventanas de la posada se proyectaban sobre el camino de tierra y las puertas de la herrería en el frente. No era un camino ni ancho ni muy transitado. No parecía que no condujera a ninguna parte, como pasa con algunos caminos. El posadero piró el aire cañal y miró alrededor, inquieto, como si esperase que sucediera algo. Se hacía llamar Cot. Había elegido ese nombre cuidadosamente cuando llegó a este lugar. Había adoptado un nuevo nombre y sus razones habituales, y también cosas no tan habituales, entre las que estaba el hecho de que, para él, los nombres tenían importancia. Miró hacia arriba y vio un millar de estrellas centelleando en el oscuro terciopelo de una noche sin luna. Las conocía todas, sus historias y sus nombres, las conocía bien y le eran tan familiares como, por ejemplo, sus propias manos. Miró hacia abajo, suspiró sin darse cuenta y entró en la posada. Echó el cerrojo de la puerta y cerró las grandes ventanas de la taberna, como si quisiera alejarse de las estrellas y sus muchos nombres. Barrió metódicamente, sin negarle ni un rincón. Limpió las mesas y la barra, desplazándose de un sitio a otro con paciencia y eficacia. Tras una hora de trabajo, el agua del cubo todavía estaba tan limpia que una dama habría podido lavarse las manos con ella. Por último, llevó un taburete tras de la barra y empezó a limpiar el enorme despliegue de botellas apretujadas entre los dos inmensos barriles. Esta tarea no lo realizó con tanto esmero como las otras. De pronto se hizo evidente que limpiar las botellas era solo un pretexto para tener las manos ocupadas. Incluso tarareó un poco, aunque ni se dio cuenta. Si lo hubiera sabido, habría dejado de hacerlo. Hacía girar los botes con sus largas y elegantes manos, y la familiaridad de este movimiento borró algunas arrugas de cansancio de su rostro, haciéndolo parecer más joven, por debajo de los 30 años, y por debajo de los 30 años. Era joven para ser posadero, era joven para que se marcaran en su rostro tantas arrugas de cansancio. Llegó al final de la escalera y abrió la puerta. Su habitación era austera y casi inmortal. En el centro había una chimenea de piedra negra, un par de butacas y una mesita. Aparte de eso, no había más muebles que una cama estrecha con un gran arcón oscuro a los pies. Ninguna decoración entre las paredes, nada que cubriera el suelo de madera. Se oyeron pasos en el pasillo y un joven entró en la habitación con un cuenco de estofado que humeaba y olía a pimienta. Era moreno y atractivo, con la sonrisa fácil y unos ojos que revelaban astucia. Hacía semanas que no subías tan tarde, dijo al mismo tiempo que le daba el cuerpo. Esta noche deben haber contado buenas historias, Reggie. Reggie era otro de los nombres del posadero, casi un apodo. Al oírlo, uno de los comisores de su boca se desplazó componiendo una sonrisa irónica y se sentó en la butaca que había delante del fuego. A ver, Bast, ¿qué has aprendido hoy? Hoy, maestro, he aprendido que los grandes amantes tienen mejor vista que los grandes eruditos. ¿Ah, sí? ¿Y qué es, Bast? Preguntó Cot con un deje jocoso en la voz. Bast cerró la puerta y se sentó en otra butaca, girándola para colocarse enfrente de su maestro y del fuego. Se movía con una elegancia y una delicadeza extrañas, casi como si se danzara. Verás, Reggie, todos los libros interesantes se encuentran en lugares interiores y mal iluminados. En cambio, las muchachas adorables suelen estar al aire libre y por lo tanto es mucho más fácil estudiarlas sin riesgo de estropearse la vista. Cot asintió, pero un alumno excepcionalmente listo podría llevarse un libro afuera y así podría mejorar sin temor a perjudiciar su valiosa facultad de la vista. Lo mismo pensé yo, Reggie, que soy, por supuesto, un alumno excepcionalmente listo. Por
Bas desapareció como si se les resquebrajara la máscara, dejándole un semblante pálido y afligido. Un Skrull, hizo Demon de levantarse como si pensara salir corriendo de la habitación. Entonces fue un pequeño, abochornado y se obligó a sentarse de nuevo en la butaca. ¿Cómo lo sabes? ¿Quién ha encontrado su cadáver? Carter sigue vivo, Bart. Lo ha traído aquí. Solo había uno. No puede haber un solo Skrull, dijo Bart con profundidad. Ya lo sabes. Sí, lo sé, pero el hecho es que solo había uno. Y dices que Carter lo mató. No pudo ser un Skrull. Quizá era un Skrull vaso. Lo he visto con mis propios ojos. Con lo miró con seriedad y añadió. Carter tuvo suerte, eso es todo. Aunque quedó muy mal herido. Le he dado 48 puntos. He gastado casi todo el hilo de tripa que tenía. Cogió su cuenco de estofado y prosiguió. Si alguien pregunta, diles que mi abuela era un guardia de cabanas que me enseñó a limpiar y coser heridas. Esta noche estaban todos demasiado conmocionados para hacer preguntas, pero mañana algunos sentirán curiosidad. Y eso no me interesa. Se provocó en la puerta levantando una nube de vaho que le tapó la cara. ¿Qué has hecho con el cadáver? Yo no he hecho nada con el cadáver, aclaró Cot. Yo solo soy un posadero. No me corresponde hacerme ese tipo de cosas. No puedes dejar que se arreglen ellas solo, Reggie. Cot suspiró. Se lo han llevado al sacerdote, que ha hecho todo lo que hay que hacer, aunque por motivos totalmente equivocados. Bart abrió la boca, pero antes de que pudiera decir algo, continuó. Sí, me he asegurado de que si fuera lo bastante profunda. Sí, me he asegurado de que hubiera madera de cerdo en el fuego. Sí, me he asegurado de que hiciera bien antes de que lo enterrasen. Y sí, me he asegurado de que nadie se quedara un trozo como recuerdo. Junto a la frente hasta junto a las cejas. No soy idiota, ¿sabes? Bart le recogí notablemente y se recortó de nuevo en la butaca. Ya sé que no eres idiota, Reggie, pero yo no confiaría en que la mitad de esos tipos sean capaces de mirar a sotavento sin ayuda. Se quedó un momento pensativo. No me explico que solo hubiese uno. Quizá murieran cuando atravesaran las montañas, sugirió Cot. Todos, menos ese. Puede ser, admitió Bart de mala gana. Quizá fuera esa tormenta de hace un par de días, apuntó Cot. Una auténtica tumba como la llamábamos en la tropa. El viento y la lluvia podrían haber hecho de que uno se separara de la manada. Me gusta más tu primera idea, Reggie, dijo Bart incómodo. 3 o 4 Skrulls en este pueblo serían como un cuchillo caliente cortando mantequilla. Como varios cuchillos calientes cortando a varias docenas de granjeros más bien, repuso Bart con aspereza. Esos tipos no saben defenderse. Apuesto que entre todos no llegarían a montar 6 espadas, aunque las espadas sirvían de mucho contra los Skrulls. Hubo un largo y reflexivo silencio. Al cabo de un rato, Bart empezó a moverse inquieto en la butaca. ¿Alguna noticia? Donde movió la cabeza. Y cuando ya no han llegado las noticias, Carter los ha interrumpido cuando todavía estaban contando historias. Eso ya es algo, supongo. Volverán mañana por la noche, así tendré algo que hacer. Metió distraídamente la cuchara en el estofado. Debí comprarle ese Skrull a Carter. Musito, así él habría podido comprar otro caballo. Habría venido gente de todas partes a verlo. Habríamos tenido trabajo para variar. Bas lo miró horrorizado, con lo tranquilizó con un gesto de la mano con que sujetaba el cuchara. Lo digo como Bas, esbozó una sonrisa, pero habría estado bien. No, Reggie, no habría estado nada bien, dijo Bas con mucho énfasis. Habría venido gente de todas partes a verlo, repitió con sorna. Ya lo creo. Habría sido bueno para el negocio, aclaró Cot. Me vendría bien un poco de trabajo. Volvió a meter la cuchara en el estofado. Cualquier cosa me vendría bien. Se quedaron callados largo rato. Cot contemplaba su cuenco de estofado con la frente arrugada de la mirada ausente. Esto debe ser horrible
qué significa eso? Miró a Bas a los ojos. El herrero va a tener un par de días de mucho trabajo. El rostro de Bas se vaciaba lentamente de toda la expresión. Ya, Cota sintió. Si quieres marcharte no te lo reprocharé, Bart. Tienes sitios mejores donde estar que este. Bart estaba perplejo. No podría marcharme, Rachel. Abrió y cerró la boca varias veces sin saber qué decir. ¿Qué me instruiría? Scott sonrió y por un instante su semblante mostró lo joven que era en realidad. Pese a las arrugas de cansancio y a la plácida expresión de su rostro, el posadero no parecía mayor que su moreno compañero. Eso. ¿Quién? Señaló la puerta con la cuchara. Vete a leer o a perseguir a la hija de algún granjero. Estoy seguro de que tienes cosas mejores que hacer que verme comer. La verdad es que... ¡Fuera de aquí, demonio! Dijo Cot y con la boca llena y con un mezclado acento témico añadió. Pero ya sea. Me rompió a reír e hizo un gesto de cena con una mano. Cot tragó y cambió de idioma. Aloy te cenale de Jan. Pero bueno, le reprochó Bas y la sonrisa se borró de sus labios. Eso es un insulto. Por la tierra y por la piedra, abjuro de ti. Cometí los dedos en la jarra que tenía al lado y le lanzó unas costas a Bart. Que pierdas todos tus encantos. Con Sidra. Bart consiguió parecer divertido y enojado a la vez mientras recogía una gota de líquido de la pechera de su camisa. Ya puedes rezar para que esto no manche. Comió un poco más. Ve a lavarlo. Si la situación es desesperada, te recomiendo que utilices algunas de las numerosas fórmulas y solventes que aparecen en Telon Territory. Capítulo 13, creo. Está bien. Bas se levantó y fue hacia la puerta caminando con su extraña y desenfadada elegancia. Llámame si necesitas algo. Salió y cerró la puerta. Comió despacio, rebañando hasta la última gota de salsa del cuenco con un trozo de pan. Mientras comía, miraba por la ventana, o lo intentaba, porque la luz de la lámpara hacía espejear el cristal contra la oscuridad de fuera. Inquieto, paseó la mirada por la habitación. La chimenea estaba hecha de la misma piedra negra que la que había en el piso de abajo. Estaba en el centro de la habitación, una pequeña hazaña de ingeniería de la que Scott se sentía muy orgulloso. La cama era pequeña, poco más que un camastro, y si lo tocabas veías que el colchón era casi inexistente. Un observador avezado se habría fijado en que había algo que la mirada de Scott evitaba, de la misma manera que se evitaba mirar los ojos a un antiguo amante en una cena formal o a un viejo enemigo al que se encuentra en una concurrida taberna a altas horas de la noche. Cotin intentó relajarse, no lo consiguió. Se retorció las manos, suspiró, se revolvió en la butaca y al final no pudo evitar que sus ojos se fijaran en el arcón que había a los pies de la cama. Era de roa, una madera poco común, pesada, negra como el carbón y lisa como el cristal, muy valorada por perfumistas y alquimistas. Un trozo del tamaño de un pulgar valía oro. Un arcón hecho de esa madera era un auténtico lujo. El arcón tenía 3 cierres. Uno era de hierro, otro era de cobre y el tercero era invisible. Esa noche la madera impregnaba la habitación de un aroma casi impredecible a los cítricos y a hierro
estuvieran mal no era ninguna novedad. Eso lo daban por hecho como daban por hecho que en invierno hiciera frío. La gente se quejaba, tomaba sus precauciones y seguía ocupándose de vivir su vida. Pero aquello era diferente. Desde hacía 2 meses los camiones estaban tan mal que la gente había dejado de quejarse. La última caravana que había pasado por el pueblo formaban 2 carromatos y 4 guardias. El comerciante había pedido 10 peniques por media libra de sal y 15 por una libra de azúcar. No llevaba pimienta, canela ni chocolate. Tenía un pequeño saco de café, pero quería 2 talentos de plata por él. Al principio la gente se había reído de esos precios. Luego, al ver que el comerciante se mantenía firme, lo insultaron y escupieron en el suelo. Eso había ocurrido hacía 22 días. Desde entonces no había pasado por el pueblo ningún otro comerciante. Se rió, aunque era la estación en que solían hacerlo. De modo que, pese a que todos tenían presente la amenaza de un tercer impuesto, la gente miraba en sus bolsitas de dinero y lamentaba no haber comprado un poco de algo si las primeras nevadas se adelantaban. Nadie habló de la noche anterior ni de esa cosa que habían quemado y enterrado. En el pueblo sí hablaban, por supuesto. Circulaban muchos rumores. Las heridas de Carter contribuían a que esos rumores se tomaran medio en serio, pero solo medio en serio. Más de uno pronunció la palabra demonio, pero tapándose la sonrisa con una mano. Solo los 6 amigos habían visto aquella cosa antes de que lo enterraran. Uno de ellos estaba herido y los dos habían bebido. Esa derrota también la había visto, pero su trabajo consistía en ver demonios. Los demonios eran buenos para su negocio. Al parecer, Sadero también la había visto, pero él era un forastero y no podía saber esa verdad que resultaba tan obvia a todos los que habían nacido y habían crecido en aquel pueblecito. Las historias se contaban allí, pero se hacían en algún otro sitio. Aquel no era un sitio para los demonios. Además, la situación ya estaba lo bastante complicada como para volcarse más problemas. Cobb y los demás sabían que no tenía sentido hablar de ello. Si trataban de convencer a sus convecinos, solo conseguirían ponerse en ridículo. Como Martin el chiflado, que llevaba años intentando cavar un pozo dentro de su casa. Sin embargo, cada uno de ellos compró una barra de hierro frío en la herrería, más pesada que podían blandir, y ninguno dijo en qué estaba pensando. Se limitaron a protestar porque los caminos estaban cada vez peor. Hablaron de comerciantes, de desertores, de impuestos y de que no había suficiente sal para pagar el invierno. Recordaron que 3 años atrás a nadie se le habría ocurrido cerrar las puertas con llave por la noche, y mucho menos atrancarlas. A partir de ahí, la conversación fue decayendo, y aunque ninguno reveló